Muy buenas tardes, amados hermanos. Hoy nos toca hacer este servicio en este mediodía del viernes 2 de abril, porque este día es cuando nosotros recordamos los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y sus últimas 7 palabras. Así que le doy la más cordial bienvenida a este día y le pido al Señor que traiga pues alimento para nuestros corazones, nuestras almas. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a este servicio y lo vamos a hacer escuchando el preludio con toda reverencia. Hermanos, continuando con el orden del culto, les invito, es el momento del llamamiento a la adoración. Les invito a que en sus Biblias busquen el libro de Hebreos, capítulo 10, y leeremos de los versos 19 al 22. La palabra de nuestro Señor dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En ese sentido, hermanos, les invito ahora a que cierren sus ojos y hagamos una oración de invocación. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú vengas en medio de nosotros. Y en esta tarde de Viernes Santo, invocamos tu santo nombre, Señor, para que vengas en medio de tu pueblo. Que tú te agrades, Señor, que veas con agrado, con amor, este culto, y que todo lo que hagamos en él, Señor, glorifique tu santo nombre. Ese es el propósito principal de este culto. Y también, Señor, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes para nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque nos consideras. Gracias, Señor,
porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que vengas en medio de tu pueblo y que tu nombre sea glorificado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 44, Te loamos, te glorificamos. Hermanos, es el momento de la confesión. Quiero invitarles a que en sus Biblias busquen Isaías capítulo 52, versículo 13, y lo vamos a leer, y posteriormente leeremos el capítulo 53, verso 12. La primera parte de la lectura es Isaías 52, capítulo 13, y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El capítulo 53, verso 12, dice así: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Inclinen sus rostros, hermanos. Vamos a hacer la oración de confesión. Padre bendito, nuevamente en esta tarde, Señor, oramos y venimos delante de ti para confesarte nuestros pecados, Señor, para confesar que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y tú lo sabes, Señor, tú nos ves, tú nos escuchas. Tú estás todo el tiempo, Señor, al tanto de tus hijos, y te das cuenta cuando cometemos pecado delante de ti. Perdónanos, Señor, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestro pecado. Confesamos que hemos pecado delante de ti, Señor. Mira a tu pueblo, que arrepentido viene en esta tarde a pedir perdón. Perdónanos, Dios, y ayúdanos tú, Señor, a vivir como tú nos pides en tu palabra. Te pedimos todo esto, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno 161, Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y
sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, oh, murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Bien, amados hermanos, ha llegado el momento de orar por las ofrendas que se han levantado en días pasados. Le invito a que en su lugar cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde por las ofrendas que se han levantado en días pasados, Señor. Gracias porque tú has permitido que tu pueblo tenga esa intención de traer delante de ti ofrenda. Mira la actitud de sus corazones, Señor. Mira la actitud de nuestros corazones. Nuestra actitud y nuestro deseo es alabarte, bendecir tu nombre. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado con esta ofrenda. Y, Señor, también queremos pedirte que tú bendigas las manos de aquellos que han podido ofrendar y que bendigas a aquellos que no han podido hacerlo. Señor, lleva trabajo a tu pueblo. Que no falte, Señor. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es el momento de escuchar la palabra de nuestro Señor. En este momento, hermanos, comentarles que las 7 palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario serán expuestas por los ancianos de la iglesia. Así que pongamos mucha atención, hermanos, a lo que Dios tiene para nosotros en este momento a través de los labios de nuestros hermanos. Escuchemos pues la palabra de nuestro Señor. En el año 2005 surge un sitio web llamado YouTube. Este sitio web tenía como propósito que solamente se subieran videos. Con el paso del tiempo hubo gente que subió video tras video y mucha gente veía estos videos. Después se dieron cuenta que esto podía obtenerse una ganancia, un negocio. Porque si un video era visto o replicado varias veces, podía generar ingresos. Y entonces hubo gente que se especializó en algunos temas: deportes, cocina, visitas, lugares exóticos, temas específicos. Y entonces, después de que esta gente producía tantos videos y mucha gente los veía, mucha gente se suscribía, llegaron a considerarse el término de influencers. La gente que es capaz de tener millones de seguidores. Y quizás si lo vemos de esta perspectiva, Jesús fue un influencer. Porque su ministerio se caracterizó siempre de estar rodeado de grandes multitudes. Y estas multitudes lo seguían por diferentes motivos. La mayoría era porque tenían necesidad de encontrar una respuesta a su salud, porque su salud estaba deteriorada. Otros vieron en él una buena opción para seguirle porque les podía dar el pan, el alimento material. Vemos ahí entonces que después de que alimentó a los 5,000, ellos planean, o el pueblo piensa, que él puede ser el hombre ideal para ser el rey de ellos. Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, entonces se retira, se aleja y se va a un lugar desierto para poder estar en comunión con su Padre Celestial. Envía a sus discípulos que pasen al otro lado del río. Llegada la mañana siguiente, entonces lo buscan y no lo encuentran. La multitud sabe que se fue y se trasladó a donde estaban sus discípulos. Y cuando Jesús se enfrenta con ellos, le dice: ustedes me buscan
porque han obtenido el pan y la comida. Cuando Jesús confronta a esta multitud, muchos de ellos se sienten ofendidos, se sienten lastimados, ¿no? Agredidos por estas palabras. Y se alejan y se retiran de Jesús. Jesús entonces tiene que desafiar a sus discípulos y preguntarles que si ellos también quieren dejarlo y quieren regresar a como se encontraban. Y es cuando Pedro responde: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Tú influyes en tu comunidad? ¿Influyes en tu trabajo? ¿Influyes con tus vecinos? ¿Con tus compañeros? ¿Con tus jefes? Influyes. Aún estando Jesús en la cruz, las palabras que él menciona son determinantes para confrontar a sus seguidores. Debemos de entender que la gran mayoría de la que estaba ahí viendo lo que estaban haciendo con Jesús, seguramente habían escuchado sus mensajes. Habían escuchado lo que él les había transmitido, lo que tenían que hacer, y sin embargo habían permanecido indiferentes. Y estando en esa cruz, Jesús proclama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, él fue un fiel exponente de practicar el perdón. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y sobre todo a perdonar a sus enemigos. En una ocasión Pedro se acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pregunta, pero casi responde, porque dice: ¿hasta 7? Pedro hace la pregunta, pero ya tiene la respuesta. Sin embargo, Jesús le da una extensión ilimitada a la práctica del perdón y al deber de perdonar. Le dice: Pedro, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, no tienes que perdonar 7 veces al mismo individuo, porque eso sería una parte egoísta de tu persona. Te enseño que el perdón tiene que ser algo ilimitado, porque el perdonar y el olvidar son dos caras de una misma moneda. Ningún profeta, ningún sacerdote, ningún escritor del Antiguo Testamento llama a Dios Padre. Padre es una palabra dulce, es una palabra saturada de ternura, es una palabra de confianza, es una palabra de seguridad. Y pronunciada en los labios del Señor, en los labios del Señor Jesús, Padre, es la máxima reclamación que Jesús hace de su naturaleza divina, de su misión eterna y de su comisión profética. La persona que odia jamás podrá ser feliz. La única cura contra el odio es el perdón. Jesús tenía la razón para pedirle al Padre una reacción negativa. Jesús tenía la razón para decirle a su Padre: Padre, repréndelos, castígalos. Y estando allí en la cruz, sale de sus labios lo opuesto: Padre, perdónalos. No lo hizo. Jesús no rogó por un castigo. Jesús intercede a favor de los que lo trataron mal. La ley judía fue violada 33 veces durante todo el proceso judicial al cual fue sometido Jesús. Y antes de ser culpable, ya estaba condenado a muerte y en conciencia de sus acusadores.
Padre, perdónalos, es la mayor evidencia de la inocencia del Señor. Él no dice, Padre, quisiera que los perdonaras. Tampoco dice, Padre, si deseas, perdónalos. El Señor apela a un perdón instantáneo, presente y actual. Perdónalos. El Señor sabe y descubre por qué. ¿Por qué los tienes que perdonar? Porque no saben lo que hacen. La ignorancia no exime al hombre de ser culpable de sus pecados. El ignorar el conocimiento de la ley y de los mandamientos divinos no nos declara inocentes. En nuestro tiempo en el que vivimos, mucha gente hace y realiza cosas que son pecados, que son abominaciones ante los ojos de Dios. Y ellos a veces se pueden excusar diciendo, yo no sabía. Si lo hubiera sabido, nadie me dijo que era malo, y lo hice sin pensar. Jesús, el acusado, se convierte en Jesús, el abogado. El condenado se vuelve el Salvador, y los acusadores se convierten en los acusados. El Padre Celestial pide pruebas convincentes y Jesús le da una prueba convincente. No saben lo que hacen. El Señor pide una completa y total absolución. Perdónalos. La palabra de la salvación. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La última alma que Jesús ganó fue sin predicar. No hay mejor predicación que el testimonio, porque por más palabras que demos, si nuestras acciones, si nuestro testimonio contradice lo que decimos, no puede impactar a quien nos rodea. Sin predicar, sin decir algo elocuente allí en la cruz, toca el corazón de uno de los malhechores. Hay varias similitudes y se reflejan mucho en lo que nosotros hacemos. Algunas de ellas son que los dos eran ladrones. Los dos merecían el castigo recibido. Los dos estaban a la misma distancia de Jesús. Los dos tenían la mirada puesta en el Señor. Y los dos escucharon al Señor cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como podemos encontrar algunas diferencias, ahora también podemos ver en esta porción del pasaje de la palabra de Dios, notar diferencias. Uno estaba crucificado a la derecha, el otro a la izquierda. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no lo hizo. Uno reconoció su culpa, el otro no. Uno pidió que lo recordara en su reino, el otro no. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno resucitaría con los santos, el otro resucitaría con los injustos para vida, para castigo eterno. Con este pasaje entonces tenemos que ver que también la humanidad se ve reflejada. La humanidad se ve representada. Aquí podemos ver los que dudan y los que creen. Los que piensan en lo material y los que buscan lo espiritual. Los que se preparan para la otra vida y los que se preparan para la eternidad. Los que confiesan sus pecados al Señor y los que hasta el final no se arrepienten de sus pecados. De acuerdo con los 4 evangelios, Lucas es el único que registra estas palabras.
Cuando este malhechor se arrepiente, nace de nuevo. Ante los ojos de Dios deja de ser un ladrón. Acuérdate de mí. Más que una demanda, lo que está diciendo este malhechor, más que una exigencia movida por quizás su egocentrismo o por su manera de pensar, es una petición nacida de un corazón sincero y humilde. Acuérdate. Es como si le estuviera diciendo en esta expresión: no te olvides de mí. Por favor, tenme en tu memoria. Recuérdame donde quiera que vayas. En el corazón de este crucificado, algo palpita mientras contempla a Jesús. Ese, entiende él, ese que está crucificado entre mi compañero y yo, no es un reo cualquiera. Él detectó algo totalmente diferente a ellos. El problema de la humanidad es que piensa muy poco en la realidad de la muerte. El ser humano vive pensando en una falsa ilusión, tiene una mala idea. Piensa en la inmortalidad física. Según algunos estudios, algunas encuestas que se han hecho, la gente por lo general opina que no piensa en su muerte, porque piensa que eso es algo que va a suceder o que le va a ocurrir a otros, pero no a mí. Sin embargo, a este hombre le inquietó. Por eso le dice a Jesús que no se olvide de él. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque su cuerpo estaba en el Calvario, su mente y su corazón estaban en el futuro. Aquel crucificado tuvo la revelación completa de que Jesús era el Rey. Las palabras te digo, hacen que la promesa del Señor sea un rema y no un logos. En el logos, Dios promete, y en el rema, Dios cumple. Hoy, no era el futuro lo que Jesús estaba visualizando, era el presente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El presente hoy y el lugar, el paraíso, eran de manera importante que lo supiera este hombre, que el reino de Dios estaba a él, a su alcance. Jesús seguramente murió mucho antes que estos dos malhechores. Ahora deseo hacerte una pregunta, un par de preguntas. ¿Estás preparado para recibir la muerte? Y más en esta época que vivimos. A veces nos conducimos pensando como el hombre rico que dice que va a ampliar sus graneros y que va a reposar. Ahora te preguntaría, ¿el Señor Jesús será tu compañero de travesía cuando tengas que atravesar el valle de sombra y de muerte? ¿Podrás decir: hoy estaré en el paraíso? Si no te has preparado, te invito a que lo hagas. La palabra del deber. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, versículos 26 y 27. Esta es la tercera palabra. Jesús pone en esta palabra en relieve su naturaleza afectiva. Pone de manifiesto los lazos familiares que lo unen con su madre. Esta es una palabra tierna, cariñosa, saturada de amor y de bienestar. Esta palabra tiene dos destinatarios: su discípulo, a quien él amaba, y su madre. A esto se debe que Juan sea el único
evangelista en presentar el registro de esta palabra en el Evangelio. Algo que tenemos que ver y resaltar es que no se centraliza Jesús en su sufrimiento. Estando en esa condición tan delicada y estando ante la presencia de su Padre, recibiendo el castigo que no merecía, no piensa en él. Piensa en la seguridad de su madre. Debemos de entender que Jesús, por ser el hijo mayor, y aunque él tenía hermanos y hermanas, recaía en él la responsabilidad de velar, de cuidar por su madre. Seguramente en muchas ocasiones María le dijo a Jesús que cuidara, que protegiera a sus hermanos. Nosotros debemos de entender que si José no se menciona durante este ministerio que Jesús realizó, es seguramente porque él ya había fallecido. Por lo tanto, María era una mujer viuda y que ya pasaba de los 40 años. Y en la situación en la que ella se encontraba estaba llena seguramente de incertidumbre, de amargura y quizás de expectaciones. Por tanto, en esta tercera palabra, Jesús está comprendiendo el dolor que hay en el corazón de su madre y dirige este consuelo. Mujer, he ahí tu hijo. Y a lo mejor para nosotros pudiera sonar fuerte que su hijo se refiriera a ella o se dirigiera a ella con la palabra mujer. Pero más que una palabra que muestre falta de respeto, era una palabra llena de consideración, de estima y respeto. Él dejó de pensar en su propia muerte y empezó a pensar en el dolor que su madre tenía. Al decirle mujer, he ahí tu hijo, le está extendiendo a la persona de Juan, el único discípulo que se encuentra cerca de él en ese momento, el que pudiera recibir a su madre en su hogar. Al decirle Jesús a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, no era por razones económicas, tampoco por problemas familiares. La razón es que ningún otro estaba cerca de él. La expresión, he ahí tu madre, responsabiliza a Juan para que a partir de ese momento se hiciera responsable de cuidar a María. Juan, el discípulo amado, estaba preparado para ministrar, para cuidar a María y seguramente para ayudarle en aquellos momentos tan difíciles que ella estaba experimentando. Dice que el apóstol del amor recibió un fresco ministerio de consolación. Y Juan respondió inmediatamente al encargo hecho por el Señor. Ahora nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros postergamos o posponemos las tareas que el Señor encomienda? La expresión la recibió en su casa pone de manifiesto que Juan tenía un espíritu hospitalario. Y ese es algo que nosotros como cristianos tendríamos que desarrollar. Finalmente, María aceptó la voluntad del Señor para su vida y Juan la recibió en obediencia. Ahora nos tendríamos que preguntar, el mundo reclama que nosotros influyamos, que nosotros seamos aquellos que transformen la manera de ver y entender la vida. Amado hermano, ejemplo del perdón nos lo dio Dios. Ejemplo para tener la certeza de que hoy estaremos con Él en el paraíso, nos debe mover a estar a cuentas con Él. Y sobre todo tenemos que desarrollar el ministerio de la hospitalidad. La palabra de Dios es vigente. La palabra de Dios es vigente en este mundo, hoy. Hermanos, quiero invitarles a que ahora entonemos juntos el himno 169, a su nombre gloria.
el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpia en sus sangres mi corazón. Llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos en el recuerdo de este hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y me voy a permitir leer la palabra de Dios respecto a la cuarta palabra que nos dejó Él en la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 27:32 dice como sigue: Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A esto salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Estimados hermanos, hemos llegado al momento de reflexionar sobre la cuarta y quinta palabras de nuestro Señor en la cruz. Aun y cuando nosotros no estuvimos en ese tiempo histórico allá junto a la cruz, experimentando todo el oprobio que caía sobre el Señor Jesucristo, aun y cuando nosotros no estuvimos presentes en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz padeciendo un sufrimiento atroz que de ninguna manera podemos imaginarnos nosotros, aun y cuando esto no fue posible porque nosotros históricamente hablando estamos a una gran distancia, más de 2000 años lejos de estos acontecimientos, pero hoy, como lectores implícitos de estas narraciones, como testigos literarios de este asunto, como nos percatamos ahora de los acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo, no tenemos otra cosa más que reflexionar sobre la maravillosa gracia de Dios que tuvo para con nosotros al haberse sacrificado de manera vicaria en sustitución nuestra para que nuestros pecados fueran perdonados. Esto nos asombra y no es como si estuviéramos ahí, pero podemos imaginar aquel sufrimiento que el Señor tuvo estando en la cruz y todo a favor nuestro. Lo que podemos nosotros contemplar en la cruz es su gracia maravillosa, esa gracia inefable, ese acto maravilloso de parte de Dios, voluntario de parte de Jesús, para que viniese a morir el justo por los injustos y de esta manera extender su gracia maravillosa hacia nosotros. Nuestra salvación no tendría sentido si esto no hubiese pasado. La historia nos cuenta y da testimonio su palabra que era absolutamente necesario que este Cristo, este Mesías, este Jesús, este Salvador, tenía que padecer. Luego entonces morir, ser sepultado y al tercer día resucitar de entre los muertos para que la salvación que nosotros tenemos ahora tenga sentido y cobre un significado espiritual y duradero para toda la eternidad. Los acontecimientos entonces narrados por los evangelistas en aquel tiempo no nos muestran otra cosa más que la gracia misericordiosa, la gracia maravillosa de Dios al enviar a su Hijo a padecer por nosotros. Hemos visto nosotros ya en este breve recorrido 3 palabras que el Señor expresó estando colgado en la cruz. Padre, dijo él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él expresó de una manera bastante contundente al malhechor que estaba junto a él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Viendo a su madre desamparada y viendo también a Juan, extendió esta palabra tercera que decía: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, refiriéndose a Juan, he ahí tu madre. Pero ahora nos encontramos ante la cuarta y quinta palabras de nuestro Señor. Y en esta expresión de Jesús, en estas 2 palabras maravillosas, podemos percatarnos verdaderamente ahora sí del padecimiento que el Señor experimentó. En las 3 primeras palabras vemos a un Señor viendo por los demás. Vemos a un Señor Jesucristo crucificado pensando en que los que los estaban asesinando tenían que ser perdonados y pedía por esto. Estaba pensando en el malhechor que tenía a su lado y pensó en él, de tal manera que lo salvó en ese momento, garantizándole que estaría ese mismo día con Jesús en el paraíso.
Vio a su madre y vio al discípulo amado y solamente se fijó en ellos, encargándoles a ellos esta relación filial que el Señor Jesús había tenido alguna vez con su madre, pero que ahora le encargaba de una manera amorosa, sustentadora a este discípulo. Así que en estas 3 palabras el Señor estuvo viendo por otros. Pero en la 4ª y 5ª palabras vemos nosotros a un Señor Jesucristo padeciendo. Ahora sí, tenemos una experiencia del Señor hablando Él de Él mismo. Estas 2 palabras son tan importantes porque son palabras, las únicas 2, que nos hablan de cómo el Señor se sintió durante este tiempo de crucifixión. El Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Pero también dijo, tengo sed. Ahora no se estaba refiriendo a otros, ahora se estaba refiriendo a sí mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Acabamos de escuchar la lectura de esta porción de la palabra que se encuentra en Mateo 27 y podemos darnos cuenta, quizá no con la solicitud que debiéramos, quizá no con la atención que debiéramos, quizá no con este dejo de dolor que el Señor tenía, no imaginándonoslo, no sintiéndolo, podemos ver el escenario. Cuando las personas piensan que el Señor Jesucristo murió, piensan que un ser humano murió, y es verdad, un ser humano murió. Sin embargo, no cualquier ser humano, sino estamos hablando de Jesucristo que se encarnó. Este que era hombre y era Dios, vino ahora en sustitución nuestra para entregarse voluntariamente a una muerte y una muerte de cruz. Así que cuando nosotros pensamos que el Evangelio es gratuito, en verdad estamos diciendo la verdad, porque no tenemos que pagar nada nosotros. Pero en algunas ocasiones he insistido, la salvación nuestra, la salvación es por gracia, pero no fue gratuita. El costo que se tuvo que pagar para que nosotros encontráramos la salvación, para que tuviera sentido nuestra vida como redimidos, como regenerados, no fue gratuita. Por supuesto que ahora nosotros la recibimos por gracia y no tenemos que hacer nada porque nuestras obras son insuficientes. Pero el costo fue altísimo. El costo fue tan grande, pero tan grande, que el Señor tuvo que padecer la más cruenta de las circunstancias que cualquier hombre puede experimentar. El abandono de Dios. El justo, el que merecía absolutamente todo el cuidado paternal de Dios, estaba experimentando su abandono. Y Él lo expresa en su humanidad y le dice a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Desde luego que Dios el Padre y Él, el Hijo que estaba siendo crucificado, ya habían hecho un pacto en la eternidad pasada, habían hecho un pacto de redención, ambos sabían lo que iba a acontecer inmediatamente después, estaba profetizado. El Salmo 22 da testimonio de que esto ya estaba así estipulado desde antes, David lo había predicho. En el pacto de redención vimos a Dios pactando con su Hijo la redención del hombre, esto estaba dentro del proyecto, dentro del decreto de Dios. Así que cuando el Señor hace esta expresión, no la hace tanto para Él, que ciertamente experimentó en su humanidad el desamparo, pero estaba haciendo una obra vicaria en sustitución nuestra, y Él experimentó el abandono de su Padre para que usted y yo no lo experimentáramos. Cualquiera de nosotros que hoy nos atrevamos a decir que nos sentimos desamparados de parte de Dios, cometemos una gran falta, un gran error, diría yo, un pecado terrible. Porque no podemos experimentar el abandono de Dios porque lo que hizo Jesús en la cruz fue experimentar ese abandono para que usted y yo no lo experimentásemos. Lo merecíamos, sí, pero no lo podemos experimentar porque el Señor Jesucristo lo sufrió en lugar de nosotros. Y ahora nosotros experimentamos la permanente misericordia y gracia soberana del Señor, que dirige con sabiduría y con amor eterno a su pueblo. Pero el Señor Jesús en su época, el Señor Jesucristo en este tiempo tan terrible de crucifixión, experimentó, sí, el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este acto terrible es un acto de maravillosa gracia para que nosotros supiéramos y entendiéramos la presencia permanente, eterna, sublime, misericordiosa, paciente de nuestro Dios.
el evangelista Juan, no tomando en cuenta o no considerando esta cuarta palabra, expresa la que sigue: tengo sed, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ciertamente Mateo no la considera, pero sí habla de lo que está alrededor de esta circunstancia. Porque en el versículo 47 de Lucas 27, que ya se leyó, dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, versículo 48, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber. Lo que hace Mateo es que nos cuente el acontecimiento cuando le dieron a beber. Pero Juan completa la información diciéndolos que el Señor, en su quinta palabra en la cruz, hablando para él mismo, hablando de una circunstancia personal, dice a su Padre, dice al mundo, dice a la eternidad: tengo sed. ¿Se imagina nada más esta escena? El Señor que había dicho, el Señor que dijo que del que él bebieran tendría vida eterna. Él que es la fuente de vida eterna. Él que cubre las necesidades básicas de todos los regenerados. Ahora con esta necesidad apremiante. Ahora expresando: tengo sed. Esto nos habla de la humanidad de Cristo. Pero también nos habla de que de ninguna manera, como lo hicimos en la palabra anterior, de ninguna manera podemos nosotros estar insatisfechos e insaciados. Porque Él, de manera soberana y maravillosa, con su gracia extendida, sufrió esta necesidad básica, esta sed inmensa, y murió por nosotros para que con su muerte nosotros encontráramos en Él una satisfacción plena y que no tuviéramos sed jamás. Evidentemente estamos hablando metafóricamente, no estamos hablando de no tener sed. Esta mañana yo tuve que tomar agua, seguramente seguiré tomando agua, mi sed vendrá, mi sed física vendrá y tendré que saciarla. Es una necesidad básica, pero en esta imagen que tenemos del Señor, que verdaderamente, físicamente tuvo sed y le dieron a beber vinagre, Él estaba entonces en nuestro lugar, supliendo nuestra necesidad básica, nuestra necesidad esencial que da vida, que nos mantiene con vida. Hoy día, nosotros ciertamente tenemos sed, la sed física, pero de ninguna manera estamos insatisfechos. No estamos insaciados. Estamos satisfechos, estamos plenos porque hemos tomado agua del agua viva que es el Señor Jesucristo. Así que el Señor experimentó el abandono de su Padre para que usted y yo no lo experimentáramos. El Señor tuvo sed y le dieron a beber vinagre para que usted y yo nunca tuviésemos la sed espiritual que emana de la fuente de agua viva, que es el Señor Jesucristo. Las tres primeras palabras hablaron de otros. Estas dos, el Señor nos mostró su corazón y la cúspide de su maravillosa obra de gracia. No experimentemos, no nos sintamos abandonados por Dios, ya lo pagó Cristo. No estemos sedientos de las cosas espirituales. Esto ya lo experimentó Cristo por nosotros. Oramos. Muchas gracias, Padre, porque en esto podemos nosotros meditar y entender que lo que experimentó el Señor Jesucristo allá en la cruz fue en sustitución nuestra. De ninguna manera, Padre, nos sentimos abandonados porque Cristo experimentó esto por nosotros. Ahora tu presencia es permanente. De ninguna manera ahora nosotros, Señor, tenemos que satisfacer nuestras necesidades esenciales, porque Cristo murió por eso. Fue crucificado por esto. Y nosotros, Señor, de nuestro corazón fluye esta agua viva que es Jesús. Gracias, Padre, por esto. Te honramos y te bendecimos por esta hora maravillosa de gracia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bien, en este momento quiero pedirles que entonemos juntos el himno 172, En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi
sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Venció la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe do vi a Jesús, y feliz para siempre seré. Sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumar es llevar a cabo totalmente algo. Significa dar cumplimiento a una obligación. Expresa también que todo está cumplido. Y para concluir, también es una manifestación de misión cumplida. Por eso nuestro Señor dejó bien claro en la cruz que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Además, la obra había terminado, y en medio del dolor, a pocos segundos de su muerte, se puede escuchar un grito de satisfacción que dice: terminé. La última noche lo declaró a sus discípulos y entregó la obra a aquel que la había mandado hacer. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pero, ¿acaso nosotros somos capaces de cumplir nuestra misión? Nosotros, como simples mortales, como pecadores, siempre creemos que la muerte nos sorprende y que aún tenemos cosas que hacer. No así a nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió a plenitud su obra. Hay muchos que partimos de este mundo habiendo dejado la obra a medias como una muestra de irresponsabilidad. Nuestro carácter es de esa naturaleza. Siempre postergamos las acciones importantes, y qué más importante que estar con nuestro Señor Jesucristo, alabando a nuestro Dios y esperando su segundo regreso. Hay otros que tratamos de completar al apuro, que no pudimos hacer nada antes y que lo estamos haciendo en los últimos momentos. Esto son síntomas de la ansiedad y del presente que tenemos. Sin embargo, el tiempo de Dios fue perfecto, y por eso cuando se determinó que ya había llegado la hora de nuestro Señor, en ese momento, Él por nuestros pecados, dio su vida y limpió con su sangre todo aquello que habíamos incumplido. Todo esto significa que no hay nada más hermoso que tener la satisfacción de entregar la obra completa cuando nos toque partir.
así como nuestro Señor Jesucristo, no debemos dejar nada, que esto se retrase y que los planes y los objetivos que Dios tiene con nosotros se prosperen. Aquí nosotros podremos decir con satisfacción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros tenemos que completarnos en ese terreno como cristianos con fe, completando todos aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su segunda venida. Gracias y amén. Séptima palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra expresa la oblación de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. Invoca el Salmo 30, en que el justo atormentado confía su vida a Dios bondadoso. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado y libertad. Por eso, nuestro Señor Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo, el Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte, ni de Satanás, sino en manos de Dios. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Pero, ¿hemos pensado en cuántas personas se han ocupado de las cosas materiales cuando llegue el día de su muerte? Ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero no han entregado su alma al Señor. ¿Qué tenemos? Que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nunca nos separa de Dios, ni la muerte misma. Nosotros no estamos pensando en nuestro espíritu y nuestra alma, de cómo vamos a entregarla a nuestro Creador, sino que nos preocupamos muchas ocasiones por aspectos banales, terrenales, intrascendentes, y que esto nos ocasiona grandes trastornos, pero lo más importante, que es que esté a buen resguardo nuestro espíritu, no lo ponemos, sino dejamos que esto pase, que pase el tiempo, y cuando ya llega el momento de partir, entonces sí nos acordamos de ello. Pero bueno, de todas maneras, porque Dios es grande, misericordioso, tendremos el perdón siempre y cuando nos apeguemos y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, alguna vez se nos ocurrió pensar cuál hubiese sido un segundo plan que Dios para nuestro Señor Jesucristo no tuviera que haber muerto en la cruz. La respuesta es muy sencilla. No había otro plan. Este plan era el único. El fallar este cumplimiento dejaría la humanidad sin ninguna esperanza. Solamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podríamos tener esperanza y también la salvación, en tanto que nosotros nos tomáramos de la mano y siguiéramos sus pasos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, en todo su conocimiento del pasado, presente y futuro, caminó en obediencia para mostrar lo que Él tenía que hacer para nosotros. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo
cumplió su propósito en la tierra. Su espíritu regresa a nosotros y también, como Hijo de Dios, vencedor de la muerte, resucitó y nuevamente estará con nosotros cuando tenga que estar en su segunda venida. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar ahora el himno número 159, Cordero del Señor. Entonemos el himno, hermanos. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burlas Él sufrió, como Cordero Él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Debí morir por pecador y tu poder me rescató, tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Le voy a pedir ahora que se ponga de pie y así de pie reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, hemos tenido una semana de mucha bendición, pero la actividad no termina aquí. El próximo domingo vamos a tener ya, pasado mañana, tendremos nuestro matutino de resurrección, un culto a las 7 de la mañana. Le pedimos que se conecte a esa hora, a las 7 de la mañana, muy temprano, después desayuna. Pero conéctese a esta hora para estar en comunión unos con otros, celebrando este servicio de resurrección matutino, recordando cuando las mujeres fueron al sepulcro y descubrieron que el Señor había resucitado. Así que les invitamos a esta actividad. Entonces es pasado mañana, el domingo 4, próximo domingo, a las 7 de la mañana. Pero también tendremos nuestro servicio regular, normal de adoración, también recordando la resurrección de Jesucristo a las 12 del día. Así que le pedimos que también se conecte a las 12 del día para celebrar también o seguir celebrando la resurrección de nuestro Señor en conjunto. Así que estos son los avisos, se los dejo ahí para que no pierdan detalle y que deje un comentario, un saludo para que sepamos que está presente. Por mi parte, yo le deseo muy buenas noches, me alegra que haya estado juntamente con nosotros y que el Señor haya traído palabra fresca a nuestro corazón. Le deseo buenas noches y le pido, no se desconecte hasta que termine el postludio.